Capítulo 270. Ejecución. Tras ese enfrentamiento con los Frums, Wednesday alcanzó a Luke con su paso preciso. «Qué diplomático de tu parte», comentó con su habitual tono seco y sarcástico. Luke se encogió ligeramente de hombros, mirándola de reojo. «Fui bastante educado y diplomático. Comparado con la mirada que me dio tu abuela, fui casi encantador». Enid se unió a ellos y añadió con una sonrisa burloncia: «Si eso es diplomacia, no quiero ver cómo te comportas cuando no eres diplomática». «¿Fui tan grosero?», preguntó Luke, mirándolos a ambos con una ceja levantada. «Sí», respondieron Wednesday y Enid al unísono. «Les diste justo donde más les duele. El hecho de que mi hermano y yo llevemos el apellido Adams», añadió Wednesday. «Debo admitir que me gustó lo incómodos que los hiciste sentir. Pero, perdón, Wednesday, no me gustó mucho tu abuela materna», dijo Enid, dudando un segundo antes de hablar. «No tienes que disculparte. A mí tampoco me gusta», dijo Wednesday sin dudarlo. Entonces miró a Luke. «Bien hecho». Luke sonrió levemente. «¿Tengo tu bendición?» «Deja de tentar a la suerte y vete», dijo Wednesday, dándole un ligero empujón. Finalmente llegaron al patio donde se llevaría a cabo la ejecución. Una vasta explanada circular de mármol, abierta al cielo nublado. Filas de bancos elevados se curvaban alrededor de una plataforma central. No fueron los primeros en llegar. Más de la mitad de los asientos ya estaban ocupados. Luke reconoció rostros familiares. Javier y Ajax con sus respectivas familias. Su abuelo materno también estaba allí, con Verónica y el resto de la familia Umbrío. Un asistente los guió a asientos preferenciales con vista directa a la plataforma de ejecución, lugares reservados solo para familias de alto rango y figuras clave del consejo. La ejecución fue pública. Sin embargo, no era el tipo de evento al que una familia marginada normal viajaría para asistir, no con los peligros de un posible rescate o la pesada atmósfera llena de figuras poderosas. Al sentarse, Luke notó que varias miradas discretas lo dirigían. Javier y Ajax lo saludaron a pocos metros de distancia, y él les devolvió el saludo. Cuando el reloj dio la hora exacta, casi 100 marginados estaban reunidos en el patio. Había llegado la hora. Una puerta lateral de piedra se abrió silenciosamente. El juez supremo del consejo hizo su entrada, caminando con paso firme hacia la plataforma central. Su túnica ceremonial era blanca. Su rostro era severo, inmóvil, como si hubiera sido tallado en piedra. Tras él, 2 prisioneros fueron escoltados. Cada uno llevaba grilletes en las muñecas y los tobillos. A su lado marchaban 2 verdugos encapuchados, figuras imponentes que irradiaban energía psíquica contenida. Anna y Jane Spellman. Sus rostros ya no reflejaban la arrogancia que habían mostrado la primera vez que se encontraron en Wednesday en la batalla por la propiedad de Marlowe. Parecían cansados y resignados a su destino, tal vez aferrándose a una leve esperanza de escapar. El juez supremo se detuvo en el centro de la plataforma, levantó la mano y el murmullo se acalló por completo. Su voz resonó alta y clara. Hoy, en presencia de representantes del consejo y de familias marginadas de todos los rangos, ejecutamos la sentencia impuesta a Anna y Jane Spellman por los siguientes cargos. Desenrolló un pergamino y empezó a leer, lentamente. Crimen tras crimen. Luke, que estaba sentado con los brazos cruzados, suspiró y envió un mensaje telepático al chat que compartía con Wednesday y Enid. ¿Soy solo yo? ¿Este tipo lee más lento que un zombie intentando salir de su tumba? No eres solo tú. Lo cronometré. Tarda 9 segundos en decir cada maldito crimen. Respondió el Wednesday, el primero en responder. Al menos su voz es relajante. Perfecto para conciliar el sueño durante una ejecución. Comentó Enid. Sí, deberíamos matarlos y terminar con esto de una vez, sugirió Luke. Tan diplomático como siempre. No, solo causarías problemas. Debemos estar alerta por si hay un intento de rescate, respondió Wednesday. ¿De verdad crees que alguien vendrá a rescatarlos?, preguntó Enid. Era una duda razonable. Estaban en la sede central del consejo, el lugar más seguro y protegido de todo el mundo marginado. Las defensas supuestamente eran de primera categoría. A eso se sumaban los 100 asistentes, entre ellos figuras de renombre como Gómez, Fester, Stalin, Morticia y Luke. Un ataque frontal sería un suicidio.
Incluso si Edward Speedman apareciera con todos sus antiguos miembros y aliados, probablemente no sobrevivirían. A menos que varios de los presentes fueran traidores, listos para cambiar de bando en el momento oportuno. Sin embargo, eso parecía poco probable. Dudo que algún personaje importante ataque de frente. Creo que intentarán una distracción, quién sabe cuántos traidores hay entre el público o algo similar. No una pelea directa. Wednesday respondió con firmeza, sin apartar la vista del escenario. En ese momento, la voz del juez supremo resonó con mayor fuerza. Y con base en todas las pruebas presentadas, el Consejo declara a Anna y Jane Speedman culpables de todos los cargos. La sentencia es muerte. No hubo aplausos, ni murmullos, solo silencio. Los dos guardias verdugos avanzaron portando armas ceremoniales. Uno empuñaba una guadaña, el otro una espada curva. Los guardias obligaron a las hermanas Speedman a arrodillarse. Tenían la cabeza inclinada hacia adelante, colocada con precisión sobre bloques de piedra oscura. Todo estaba listo. El juez levantó la mano para dar la orden final cuando, de repente, algo cambió en el aire. Un temblor invisible, una ola casi imperceptible. Los más sensibles lo notaron de inmediato. Luke era uno de ellos. Levantó la cabeza bruscamente. Wednesday y Enid lo imitaron, reaccionando a su movimiento. El cielo gris tembló levemente. Luego se abrió. Como si algo invisible estuviera rasgando el tejido de las nubes, un zumbido bajo se convirtió en un rugido. Y del cielo, empezaron a caer criaturas. Primero una. Luego 3. Luego una docena. Cayendo desde alturas imposibles, como meteoritos hechos de carne y músculos. Luke, Wednesday y Enid los reconocieron al instante. Morrax. Seres grotescos, semi-alienígenas, de unos 4 metros de altura, con cuerpos voluminosos y piel azul brillante y viscosa. Sus brillantes ojos rojos irradiaban un odio inhumano. Sus pequeñas bocas estaban llenas de dientes afilados como agujas. Tenían brazos largos y anchos que terminaban en garras negras. Torsos abultados, postura encorvada. Y caían a docenas. Los primeros impactaron contra el suelo con un estruendo devastador, levantando polvo y grietas. La tierra tembló. ¿Del cielo? Pensó Luke, frunciendo el ceño mientras expandía su dominio. Vio una cantidad enorme que seguía cayendo, pero no desde un punto claramente definido. Eso significaba que caían desde miles de metros de altura. Uno de los Morrax se puso de pie, con la espalda crujiendo como si le rechinaran los huesos. Se abalanzó sobre la primera persona que vio, un guardia del consejo. El guardia no dudó. Activó una transformación parcial. Su brazo derecho adoptó una forma híbrida de hombre lobo, musculoso y cubierto de pelaje negro. Lanzó un puñetazo directo a la cara del demonio. El rostro del Morrax se hundió hacia atrás. Los dientes volaron en todas direcciones, y una densa nube de sangre salpicó el suelo. La onda expansiva del impacto partió el suelo bajo sus pies. Sin embargo, a pesar de la evidente diferencia de fuerza, el Morrax no murió instantáneamente y ocurrió algo inesperado. El demonio comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se retorció, se sacudió. Y explotó. Fue una detonación potente, como si llevara una bomba dentro. El cuerpo del guardia salió despedido por los aires, destrozado, sin siquiera tener tiempo de gritar. Fragmentos de piedra, sangre, entrañas y humo se esparcieron por el lugar. Ahí fue cuando empezó realmente el caos. Otros Morrax ya se estaban levantando. Algunos cargaban a gatas. Otros ya embestían a los marginados cercanos. ¿Desde cuándo explotan?, preguntó Luke, ya de pie, al igual que Wednesday, Gómez y los demás. Deben tener algún tipo de maldición demoníaca o quién sabe, respondió Wednesday vagamente. Era inusual que los demonios actuaran como soldados kamikaze, pero considerando que los Speedman habían poseído el libro demoníaco durante muchos años, podrían haber desarrollado todo tipo de métodos retorcidos. ¿Tenemos que matarlos de un solo golpe para que no exploten?, preguntó Enid, observando el caos. Como estaban sentados en primera fila, ninguno de los demonios kamikazes los había atacado todavía. Supongo que sí, aunque no es tarea fácil, dijo Morticia, con mirada y tono serenos, erguida y con una postura perfecta.
Aunque los Morrax no representaban una gran amenaza para los marginados de nivel intermedio, eso no significaba que pudieran morir instantáneamente de un solo golpe. Solo los más fuertes podían aplastarlos como moscas. Después de todo, seguían siendo demonios de gran durabilidad, criaturas que habían caído desde cientos de metros y se habían levantado como si nada hubiera pasado. El guardia que Luke había visto claramente dominaba al Morrak, pero probablemente necesitaba 1 o 2 golpes más para acabar con él, simplemente no tenía tiempo. Luke, atento, miró a Morticia. Le pareció curioso lo tranquila que estaba. Era la más débil del grupo, al menos en combate. Su aura violeta no estaba hecha para el combate. Y aunque su cuerpo era más fuerte que el de un humano promedio, no sobreviviría a una explosión directa. Quizás confiaba en Gómez sin reservas. Por fin, algo de acción. Gritó Fester con una risa frenética. Su cuerpo quedó envuelto en una electricidad azulada y salió disparado hacia adelante como un rayo. En menos de un segundo, estaba frente a un Morrak que se alzaba entre el humo. El demonio apenas logró girar la cabeza cuando Fester le estrelló el puño en la cara. Una enorme onda expansiva acompañó el impacto. El Morrak quedó aturdido. Se le quebró el cuello y se le hundió parte del cráneo. Pero no murió inmediatamente. Fester lo notó inmediatamente. TCH. Chasqueó la lengua y, en una fracción de segundo, dio una brutal patada hacia arriba. El cuerpo del Morrak salió despedido hacia el cielo. Medio segundo después, explotó. Una bola de fuego estalló en el aire con una onda expansiva que sacudió los árboles cercanos y levantó polvo, pero no lastimó a nadie. Fester se rió como si se lo estuviera pasando en grande. ¡Qué cabrones! Provocan la explosión en cuanto mueren. El margen es de menos de un segundo. Tienen que matarlos al instante, no hay tiempo para que sufran. Gritó a todo volumen para que todos pudieran oírlo. No bastaba con ser más fuerte. No bastaba con golpear más fuerte. Tenías que ser letal en el primer intento. Luke dejó de ser un espectador. Levantó la mano como si agarrara algo invisible. Un leve temblor retorció el aire. Y en un instante, Eclipse apareció en sus manos. La empuñadura encajaba perfectamente entre sus dedos. Sin mover los pies, Luke giró ligeramente la muñeca y asestó un tajo. De la espada negra, una onda telequinética visible salió disparada. Una afilada línea blanca que atravesó el aire a velocidad supersónica. Justo cuando alcanzaba su objetivo, un Morrak cayó del cielo y fue cortado en dos, como si fuera mantequilla caliente. Las dos mitades azules se estrellaron contra el suelo sin siquiera lograr rugir o aterrizar. El Wednesday lo vio todo. Sabía que esa coincidencia perfecta no era casualidad. Luke había visto ese momento antes de que sucediera. Gómez, quien hasta entonces había estado conteniendo su poder, hizo crujir los nudillos. La oscuridad se extendió como una densa nube de humo a su alrededor, y guantes de pura sombra aparecieron en sus manos. Asestó al primer Morrak un golpe limpio en la cabeza, matándolo instantáneamente antes de que pudiera explotar. Wednesday. Enid. Natasha. Dijo Luke sin mirarlas. Vigila a las hermanas Spellman. En este caos, podrían intentar escapar con ese demonio teletransportador. Wednesday asintió sin discutir. Enid ya se había acercado al borde de la plataforma, con el instinto alerta. Natasha también se acercó desde el otro lado. Aunque podían derrotar a un Morrak en una pelea, no podían matarlo al instante, lo que significaba que las criaturas explotarían. Así que era mejor dejar que Luke, Gómez y Fester se encargaran de matarlos. Entonces Luke desapareció, usando Shangles. Reapareció a más de 30 metros de distancia, justo encima de 3 Morraks que se estaban poniendo de pie. La espada de Eclipse brilló con energía telequinética condensada. 3 Morraks fueron decapitados en un solo segundo, sin posibilidad de explotar. Luke se movía como una sombra afilada por el campo de batalla, volando a gran velocidad. Su espada, cargada de telequinesis y de un peso enorme, mataba a los Morraks al instante. Con su clarividencia, podía ver el momento perfecto para atacar, incluso mientras caían del cielo. Era una máquina de matar demonios hipereficiente. Cada golpe era una muerte instantánea. Cero margen de error. Más letales que todos los demás, incluidos Gómez, Fester, Stalin y otros poderosos guerreros marginados. Hombres lobo curtidos en la batalla, vampiros centenarios. Todos ellos eran adultos poderosos con décadas de experiencia.
Pero Luke, con apenas 17 años, ya los superaba a todos. No solo era fuerte, sino también eficiente, imparable y preciso. Contra un enemigo que explota si no se le mata al instante, Luke era la respuesta perfecta. Muchos de los presentes lo vieron pelear por primera vez y quedaron atónitos por la fuerza que demostró. De todos los marginados reunidos aquí, solo unos pocos podían matar a un Morag al instante. Por eso, Luke, con su eficiencia, letalidad y velocidad, salvó muchas vidas. Mientras masacraba a Morrax a diestro y siniestro, vigilaba a Anna y Jane Spellman. No porque desconfiara de Wednesday, Enid y Natasha, por si acaso. El juez supremo continuó observando la escena, con expresión dura y el ceño fruncido. En un momento dado, Luke notó 4 nuevas sombras que caían del cielo. 4 Morrax descendían como meteoros, dirigiéndose directamente al centro de la plataforma, donde se encontraban el juez, los verdugos y los prisioneros. Luke ya miraba en esa dirección, siguiendo la trayectoria. Apretó con más fuerza a Eclipse. 60%. Murmuró. Y entonces atacó. Un solo corte, pero a diferencia de los anteriores, esta vez se extendió como un rayo de luz y presión, una brutal media luna que atravesó el aire en línea recta y destrozó a los 4 demonios antes de que pudieran tocar la platier. La onda expansiva del ataque impactó contra el suelo. Salieron escombros y el aire tembló. Los cuerpos de las criaturas se estrellaron en diferentes puntos del escenario, con las entrañas y los órganos expuestos. El juez supremo miró los restos de los Morrax y tomó una decisión. Se volvió hacia los verdugos y gritó: «Ejecutad a los condenados. No hay salvación posible». Los verdugos no dudaron. Uno alzó su guadaña, el otro su espada curva. Las hojas cayeron, y los cuerpos de Anna y Jane Spellman quedaron decapitados. Pocos fueron testigos de sus muertes, pues los combates continuaron y aún se oían explosiones aquí y allá. Gracias a Luke, Gómez, Fester y otros poderosos marginados capaces de matar con un golpe preciso, las explosiones fueron mínimas y las bajas contenidas. Hubo heridos. Algunos muertos. Pero no fue una masacre. Podría haber sido peor. Mucho peor. Cuando la última criatura cayó del cielo, Luke la mató instantáneamente, apareciendo frente a ella con Shambles. Entonces, expandiendo su dominio, alzó la vista. Ya no caían más Morrax. Se acercó a Enid y Wednesday, con los sentidos aún muy agudos. «Eso no fue un intento de rescate», dijo Wednesday. Luke la miró, esperando que continuara. «Fue un mensaje. Incluso en la sede del Consejo podemos ser atacados», añadió. El juez supremo, que la escuchó, estuvo de acuerdo con ella. Fue una muestra de debilidad que ocurriera tal cosa y no podía quedar impune. El juez, Gómez y otros miembros de alto rango rápidamente comenzaron a dar órdenes para encontrar incluso la más mínima pista de cómo diablos alguien había logrado convocar a Morrax desde el cielo, directamente sobre el patio. El lugar había sido devastado por las explosiones y los contraataques de los defensores marginados. Y así, la ejecución de Jane y Anna Spellman terminó con éxito, aunque con un sabor amargo, manchado por un ataque terrorista. Capítulo 271. Reconexión. Habían pasado poco más de 20 días desde la ejecución pública de Anna y Jane Spellman. La sentencia se había ejecutado con éxito, pero no sin consecuencias. El ataque demoníaco dejó 8 muertos, varios heridos graves y grandes secciones del patio del Consejo destruidas por las explosiones y la feroz batalla que siguió. Desde entonces, la guerra se había intensificado. Lejos de retroceder tras el golpe, los Spellman aumentaron la presión en todos los frentes. Cada vez comenzaron a surgir más ataques en pequeñas ciudades normales como Shadyside, Jericho, etc. Ciudades con solo unos pocos miles de habitantes se convirtieron en objetivos de vampiros, cultistas y otras amenazas. También estaba la cuestión de los traidores infiltrados en el Consejo. Así, el concilio tuvo que afrontar simultáneamente 3 frentes. Primero, las batallas contra los Spellman, sus aliados y los demonios que controlaban. En segundo lugar, la purga interna de los traidores. En tercer lugar, los ataques de grupos marginados que, envalentonados por el caos y la influencia de los Spellman, comenzaron a lanzar incursiones en pueblos Normie. Estos actos imprudentes provocaron crecientes tensiones con los gobiernos Normie. Pese a todo, el lado del Consejo mantuvo una ligera ventaja.
Gracias a su superioridad numérica y a haber ganado las batallas más cruciales, aún mantenían la iniciativa. Estas victorias incluyeron los asesinatos de Mortimer, Aldrich, Margaret y Véspera, a los que se sumó la eliminación de otro demonio antiguo, abatido en una operación fulminante liderada por Luke y respaldada por Fester y Stalin. Luke brillaba cada vez que ponía un pie en un campo de batalla o en una ciudad plagada de marginados locos, demonios o Spaymans. Su velocidad supersónica le otorgaba una movilidad excepcional para repeler amenazas. Su presencia era sinónimo de victoria. Su fuerza crecía a diario, forjada en la batalla y el entrenamiento. Su arsenal de poderes, combinado con Eclipse, lo hacía casi invencible. Solo tenía que evitar caer en una trampa al enfrentarse a varios antiguos Spaymans a la vez, e incluso entonces, no le temía. A menos que fueran todos los demoníacos ancianos Spademan y Edward los que se le acercaran a la vez. Desde la ejecución, interrumpida por los explosivos Morrax, su reputación se había disparado. La gente ahora hablaba de él con reverencia. Un prodigio. Un monstruo. Un arma viviente. Una leyenda imparable. Pero no fue él el único que brilló. Wednesday y Enid también destacaron. El Wednesday, en particular, había asumido el papel de un estratega despiadado. Frío, lógico, metódico. Desmanteló emboscadas, neutralizó las rutas de suministro de Spademan y dirigió la purga interna con eficiencia quirúrgica. Sin piedad, sin dudarlo. Enid, por su parte, mostró un crecimiento notable. Ya no era solo una feroz luchadora en forma de lobo. Su inteligencia, iniciativa y ferocidad la convirtieron en una pieza clave del equipo. Pero no todo fue victoria. También hubo bajas por parte del Consejo. Y con los ataques a las ciudades normales, las relaciones con los gobiernos humanos se volvieron peligrosamente tensas. Se evitó por poco una ruptura total, manteniendo una especie de tregua sostenida por una diplomacia frágil y amenazas veladas del Consejo. Advertencias de que si los normales se volvían contra ellos, estarían dando a los marginados neutrales o de alineamiento bueno más razones para unirse a los Spademan. En medio de todo esto, Luke, Wednesday y Enid vivían juntos en la mansión Adams. Los tres, en el caos de una guerra, exploraron su vínculo poliamoroso con una calma casi inquietante. Sus misiones juntos, su entrenamiento, las noches que compartieron, cuando no estaban en el campo de batalla o en una misión. Habían fortalecido su vínculo. El Wednesday, como siempre, mantuvo la compostura, vigilando a Luke y Enid mientras su conexión crecía, porque quería que esto funcionara y los resultados eran prometedores. Luke se sorprendió por el resurgimiento de sus sentimientos por Enid, emociones que creía enterradas hacía mucho tiempo. Enid, valiente, tierna y decidida a recuperarlo, paso a paso. Y lo estaba consiguiendo. Vivir juntos les ayudó. También lo hizo compartir el peligro durante las misiones. Con cada batalla que sobrevivían, su vínculo se fortalecía. Sin embargo, hubo una dolorosa pérdida que dejó esta reconquista de Enid en un segundo plano. Andrew Sinclair. El hermano mayor de Enid. Se graduó de Nevermore hace 2 años. Experimentado, fuerte y leal. Murió en combate hace 2 días. La noticia conmocionó a todos. Incluso a Luke, quien lo conocía. Habían sido compañeros de equipo durante la primera Copa Poe de Luke en Nevermore, el mismo año del intento de asesinato en la isla. En aquel entonces, Luke tenía una buena relación con Andrew. Desde que Enid volvió con él, Luke también había reconectado con la familia Sinclair. Al principio, se mostraron recelosos, comprensiblemente, dado el dolor que le había causado a Enid, pero pronto lo aceptaron de nuevo, incluida la madre de Enid. Como todos ellos eran hombres lobo, comprendían la importancia de una pareja. Por supuesto, afectó más duramente a los Sinclair. Sobre todo a Enid. Ayer fue el funeral. Fue un evento pequeño y privado. Asistieron algunos profesores de Nevermore, amigos de Andrew y familiares. Enid no dijo una sola palabra durante toda la ceremonia. Luke y Wednesday estaban a su lado. Hoy, un día después del funeral, aunque Enid intentó mantenerse fuerte, su dolor era evidente. No lloró delante de nadie. Ni siquiera de Luke ni de Wednesday. Ella no se quejó. No habló de ello. Pero era evidente. Tenía poca energía y la mirada apagada. La tristeza y el peso de la pérdida la aferraban.
Pensando en el funeral del día anterior, Luke salió del baño con una toalla alrededor de los hombros y el cabello todavía húmedo. Había entrenado con Wednesday y Enid hacía apenas una hora. Habían tenido un buen desempeño, aunque Enid no había estado en su mejor momento. Al entrar al pasillo, vio a Wednesday esperándolo, con la espalda contra la pared y los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable. «Está triste», dijo Wednesday sin rodeos. «Ve con ella». «¿Una orden, estratega?», preguntó Luke, levantando una ceja con una leve sonrisa. «Una petición. No se me da bien», respondió Wednesday sin dudarlo. «Eso no es cierto», replicó Luke, acercándose mientras se secaba un poco el cuello. «Me has consolado más de una vez». El Wednesday lo miró sin pestañear. «Eres diferente». ¿Diferente? Contigo, puedo consolarte físicamente. Un beso, una caricia, un abrazo o simplemente compartir silencio bajo la misma manta. No necesito charlas, y me conozco, no soy muy buena con las palabras de apoyo. Wednesday explicó. Luke asintió, comprendiendo. Wednesday y Enid eran amigos, no podía consolarla de la misma manera que lo hacía con él. No sabría cómo hacerlo sin que sonara falso, admitió Wednesday. Luke se acercó y colocó suavemente su mano en la cintura de Wednesday, acercándose ligeramente. No tienes que forzarlo. Ya estás haciendo lo que puedes. Y créeme, solo saber que estás ahí le basta. Aunque no lo diga. El Wednesday se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su pecho y colocando sus manos pálidas sobre las de él, todavía apoyadas en su cintura. Déjamelo a mí. Ve a ducharte o a descansar antes de que tengamos que salir o algo así, dijo Luke, inclinándose para besarla suavemente en la frente. De acuerdo. Gracias. Vete. Wednesday asintió, agachando ligeramente la cabeza y separándose de él. Sin decir otra palabra, Luke caminó por el pasillo hacia la habitación de Enid. Sin embargo, a cada paso, algo se le removía en el estómago. Una tensión a la que no estaba acostumbrado. Nervios. Algo raro en él. Estos últimos días con Enid habían sido buenos. Muy buenos. Habían entrenado, luchado codo con codo, reído. Compartieron pequeñas cosas como antes. Y él lo sabía. Ella había hecho lo impensable. Reavivar algo dentro de él que creía perdido. Afecto. Ternura. El amor que una vez sintió por ella. Pero no se habían besado. Aún no habían cruzado esa línea invisible. Hubo gestos, miradas largas, un roce prolongado. Pero nada más. Además, tampoco era precisamente un experto en consolar. Él y Wednesday compartían ese defecto. Una ineptitud emocional enmascarada por la fuerza o el sarcasmo. Que pase lo que pase, pase. Luke pensó, suspirando para sus adentros al detenerse ante la puerta de Enid. Golpeó 2 veces, suavemente. Toc, toc. Pasaron unos segundos. Entonces, desde adentro, una voz apagada respondió, «Pase». Luke giró el pomo y abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra. Las luces estaban apagadas, y solo una pequeña lámpara en la esquina proyectaba una luz suave y cálida. La decoración era típica de Enid. Tonos rosas, almohadas con formas divertidas, una manta mullida a los pies de la cama, carteles y baratijas que desentonaban por completo con el resto de la mansión Adams. Pero la alegre energía que normalmente latía en la habitación de Enid había desaparecido. En la cama, completamente cubierta por una manta color pastel, solo se veía la punta de la cabeza de Enid. Un mechón de su cabello rubio con reflejos rosados se asomaba por debajo de las sábanas. Luke cerró cuidadosamente la puerta detrás de él y comenzó a caminar hacia la cama, moviéndose en silencio. Se sentó con suavidad, sintiendo cómo el colchón cedía bajo su peso. Enid, al percibir su presencia, se giró lentamente, dándole la espalda. Como si no quisiera ser vista. Luke bajó la mirada un instante. Se quitó los zapatos y se subió a la cama con calma. Se apoyó en la cabecera, estirando las piernas lentamente. Luego vino el silencio. En ese momento, una imagen vino a la mente de Luke. Un recuerdo de hace unos días, antes de la muerte de Andrew. Enid y él. En el jardín. Una larga conversación, llena de pequeñas sonrisas. Se habían acercado, casi sin darse cuenta, y sus rostros quedaron a escasos centímetros. Casi se besaron. Pero en el último segundo, se detuvo.
La imagen de Wednesday cruzó su mente como un rayo, y se apartó. Enid no se había disgustado. Al contrario, sonrió, como si ese casi hubiera sido suficiente. Como si lo considerara una victoria. Luke apartó ese pensamiento de su mente y miró a Enid, que todavía estaba de espaldas a él. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. En el momento en que las palabras salieron de su boca, se sintió estúpido. Por supuesto que ella no estaba bien. Esa fue la mejor frase inicial que se le ocurrió. Un cliché, una frase vacía. Pasaron varios segundos. Entonces Enid respondió, con tono seco, sin darse la vuelta. Sí. Luke ladeó la cabeza, suspiró y dijo, ese sí me da ganas de tirarme por la ventana. No es el mejor chiste. Ni de cerca. De hecho, en cuanto lo dijo, se arrepintió. Cerró los ojos un segundo, apretándose el puente de la nariz, como si intentara retroceder el tiempo, pero, por desgracia, no tenía esa habilidad. Enid no respondió y el silencio llenó la habitación una vez más. Entonces, sin decir palabra, Luke se dejó caer a un lado y se acostó detrás de ella. Extendió su brazo con cuidado y lo envolvió suavemente alrededor de Enid, sosteniéndola por detrás. Sus brazos la rodearon a través de la manta que aún la cubría por completo. Solo la tocó a través de la tela. Enid se estremeció levemente. Su cuerpo dio una pequeña sacudida involuntaria. No porque no lo quisiera, sino porque no lo esperaba. Poco a poco, su respiración se hizo más lenta. No habló. No se giró, pero tampoco se apartó. Enid, te amo. Dijo Luke, rompiendo el silencio tras unos segundos. La respiración de Enid pareció detenerse. Había esperado esas palabras incluso menos que el abrazo. Solo quería decirlo. Añadió Luke, y luego volvió a guardar silencio. Después de unos segundos, Enid se giró y miró a Luke a escasos centímetros. Él pudo ver que tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿En serio? ¿No lo dices solo para animarme?, susurró Enid. Claro que no. Solo quería decírtelo porque es lo que siento. Y pensé que deberías saberlo, ya sabes, respondió Luke, sin terminar la frase. ¿La reconquista? Enid lo completó por él. Sí, la reconquista. Dijo Luke con una leve sonrisa al oír el término. Puedes considerar la misión de reconexión un éxito. Te lo digo para que te apoyes en mí. Quiero que confíes en mí, ¿sabes? No me gusta verte triste y encerrada en ti misma. Añadió Luke. Enid asintió levemente, sintiendo un calor en el pecho. Abrió sus mantas, abrazó a Luke con fuerza y empezó a llorar en su pecho. Luke simplemente la abrazó y permaneció en silencio, dejándola liberar todo y no hacerlo sola. Después de un buen rato, Enid dejó de llorar. Se apartó un poco del pecho de Luke y lo miró a los ojos. Yo también te amo. Creo que ya lo sabías. Luke sonrió suavemente. Sí, pero me alegra oírlo de ti. Dijo mientras le secaba con cuidado unas lágrimas de las mejillas. Se miraron fijamente por un momento, hasta que Luke se inclinó lentamente y finalmente la besó. Cuando se separaron, Enid miró a Luke, pero no dijo nada. Se acurrucó contra su pecho de nuevo y lo abrazó con fuerza, quedándose dormida en silencio. Luke se quedó a su lado sin soltarla. Los días siguientes no dieron tregua. La guerra continuó con gran intensidad. Cada victoria traía consigo una emboscada. Cada traidor descubierto revelaba a otro. El Wednesday mantuvo un firme control del tablero estratégico, mientras Enid recuperaba lentamente su energía. La reconquista fue completa. Una noche, llegó una misión típica. Un pueblo normal en el norte, cerca de la frontera con Canadá. Apenas 5.000 habitantes. A unos 2.000 kilómetros de distancia. Desapariciones recientes. Patrullas de la policía local que nunca regresaron. Hubo informes de cuerpos sin sangre, casas marcadas con símbolos extraños y personas que afirmaban haber visto sombras caminando sobre los tejados. Luke se ofreció sin dudarlo. Yo me encargo. Dijo con calma. Wednesday frunció el ceño. Enid levantó la vista del mapa. Podrías llevarnos. Dijo, sin exigir, sino simplemente ofreciéndose. No. Ustedes dos deberían descansar. Conmigo seré más que suficiente. Respondió Luke. Al notar la habitual mirada escéptica de Wednesday ante su confianza, añadió, sosteniendo su mirada.
Si las cosas se complican, le romperé las piedras a tu padre y a tu tío. Más te vale. Dijo Wednesday asintiendo. No importaba cuán fuerte fuera su historial en batalla, ella siempre se preocupaba por la seguridad de Luke. Y dicho esto, Luke partió. Capítulo 272. El más fuerte. La noche era templada. El cuerpo de Luke volaba como una flecha en línea recta, atravesando nubes oscuras a velocidades imposibles. Su telequinesis, ahora capaz de mover hasta 35 toneladas, le permitió volar más rápido que nunca. Era un proyectil humano que superaba la velocidad del sonido. A unos 2000 kilómetros de distancia, a su velocidad actual, calculó que tardaría unos 30 minutos en llegar. Si aumentaba la presión de empuje con precisión, gracias a su total conocimiento del entorno, podría reducirla a 15 minutos. Pero no creía que la situación fuera lo suficientemente grave como para ir a toda velocidad. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca para detectar la ciudad con su dominio expandido, lo sintió. La muerte. Muchos muertos. Más de la mitad de la población muerta, pensó Luke, frunciendo el ceño. Según lo que Wednesday le había contado, el pueblo se llamaba Davenport Hollow. No aparecía en los mapas turísticos. Era muy remoto, en zonas de difícil acceso. Con suerte, podría tener una población de unos 5.000 habitantes. Aún así, Internet existe, y si de repente más del 50% de una ciudad estuviera muerta, claramente llamaría la atención. Esto traerá muchos problemas con el gobierno normal. Pensó Luke, irritado por los problemas que se avecinaban, y también por la masacre de inocentes. Él nunca se consideró un héroe, pero presenciar semejante masacre le provocó furia hacia los perpetradores. Al llegar, voló bajo y notó que no había luces en la calle principal. Normal. Las casas eran pequeñas, había fábricas cerradas, una comisaría, un instituto y un cementerio en lo alto de una colina. Descendió lentamente, aterrizando sin hacer ruido en medio del asfalto, frente al cartel de bienvenida. Bienvenido a Davenport Hollow. Fundado en 1883. Aquí somos familia. El cartel estaba partido por la mitad y manchado con sangre seca. Luke había expandido su dominio casi por completo en todas direcciones. Gracias a su mente, potenciada por el aura azul y la clarividencia, podía procesar cientos de miles de datos en segundos. 2.366 personas normales vivas. Pensó. Toda esa gente estaba en sus casas, escondida. Podía sentir su miedo como un zumbido constante. Pero su atención no estaba en los normales, sino en 5 presencias que no pertenecían a ese lugar. 5 individuos en la colina cerca del cementerio del pueblo. Marginados. Sin duda, su energía era poderosa. Siempre los cementerios. Pensó Luke con una mueca y entrecerrando los ojos. Notó que habían estado en alerta desde su llegada al pueblo. Estaban al tanto de su llegada, y aún así, no huyeron. Estaban listos. Quizás incluso sabían que sería él. No habían corrido. Eso era inusual. En los últimos meses, su sola llegada había bastado para que sus enemigos, incluso grupos enteros, huyeran antes del primer golpe. Luke se lanzó sin dudarlo. El aire explotó tras él mientras su cuerpo surcaba el cielo a velocidad supersónica. En menos de 2 segundos, ya estaba volando sobre la colina. Los árboles se mecieron violentamente a su paso. Cayó bruscamente, flotando a apenas 1 metro del suelo, con los brazos ligeramente abiertos. Su mirada era una línea fría y cortante. Sus pies nunca tocaron la tierra. Eclipse apareció en su mano derecha, convocado con un simple gesto. La espada ya estaba cargada con docenas de toneladas telequinéticas, lista para ser desatada o utilizada para cortar cabezas. 3 de los 5 marginados, cuyas identidades estaban ocultas tras máscaras, ya estaban en movimiento. La presión que sentían los 5 frente a Luke era monstruosa. Todos lo sabían. Él era el arma viviente del consejo. El joven de las 4 auras. Muchos ya lo consideraban el psíquico más fuerte, al menos por naturaleza. Más fuerte que Fester, Gómez, Stalin. Incluso más fuerte que los líderes de clanes de hombres lobo y vampiros. Por no hablar de otras razas de marginados considerados más débiles. El historial de batalla de Luke ya rozaba lo legendario. Aún así, no dudaron.
Los 5 se posicionaron y, con un movimiento coreografiado, clavaron en el suelo 5 pilares metálicos de un tono azul oscuro, grabados con runas eléctricas brillantes. Los símbolos vibraron al tocar la tierra. Un zumbido llenó el aire. Una electricidad azulada se disparó entre cada pilar, conectándolos como los vértices de un enorme hexágono que rodeaba toda la zona. Luke frunció el ceño levemente. Con la mano libre, apenas movía los dedos, intentando usar ashambles para intercambiar las posiciones de las estacas y desactivar lo que estuvieran intentando. Pero nada. No se movían, lo que significaba que claramente no eran objetos comunes. No era un experto, pero estaban anclados al suelo y parecía que quitarlos sería difícil, parecían una especie de sello dimensional. Cada estaca se activaba, como si cargara energía. Luke podía golpearlas con un tajo telequinético de Eclipse, y dudaba que, por muy místicas que fueran, pudieran resistir un corte de su espada. Como si hubieran adivinado lo que estaba pensando, 2 de las figuras encapuchadas se abalanzaron sobre él desde ángulos opuestos. Pero Luke se movió más rápido que ellos. «Te veo», murmuró en voz baja, casi burlancia. El Eclipse golpeó, solo una vez. Un corte en espiral y uno de los atacantes fue cortado por la mitad en el aire. El segundo, contra todo pronóstico, logró esquivarlo por una fracción de segundo. La hoja pasó a centímetros de su cuello. Luke sonrió. Era raro que alguien esquivara uno de sus ataques a tan corta distancia. Y, sin embargo, esa sonrisa no era de respeto. Era una sonrisa fría, casi burlancia, como la de alguien que ya conoce el destino del otro. Con el brazo libre, lanzó un codazo. Pero no fue un golpe cualquiera. Su fuerza física alcanzaba 10 toneladas, y al impactar, aplicó telequinesis a su codo. El golpe desplomó el torso del enemigo con un crujido repugnante. Sangre. Costillas. Un gemido ahogado. El paria voló como una marioneta rota, aterrizando a varios metros de distancia, retorciéndose durante unos segundos antes de morir. 5 segundos. 2 muertos. Sin embargo, el sacrificio de estos 2 marginados, que no eran nada débiles, logrando resistir 5 segundos contra Luke, no fue en vano. La carga había terminado. El hexágono brilló como un sol artificial y, en un abrir y cerrar de ojos, el espacio dentro de él colapsó. Luke sintió que la distorsión tiraba de su cuerpo. La gravedad se retorció. El aire se hizo añicos como un cristal. La energía de las estacas estaba forzando una teletransportación. Luke intentó usar ashambles para teletransportarse, pero no funcionó. Intentó volar en línea recta a toda velocidad en dirección contraria, pero fue inútil. Era como si la realidad misma lo absorbiera. ¡Qué cobardes!, murmuró frustrado, al darse cuenta de que no escaparía. Pero en ese instante, cuando ya estaba siendo devorado por la distorsión, lanzó un último ataque. Un último tajo telequinético. Un golpe invisible, cargado con todo el poder que había almacenado en el filo de Eclipse. Los 3 marginados restantes, al ver el ataque, dieron un paso atrás. «Esquívalo», gritó uno de ellos. Y así lo hicieron, o eso creyeron. Porque a mitad de camino, la cuchillada se partió en 2. Como si Luke la hubiera programado con su clarividencia. Una de las espadas voló como una serpiente de energía, decapitando limpiamente al paria más cercano. La cabeza giró en el aire, con una mirada de horror congelada en su rostro, incapaz de creer que había muerto de esa manera, con la misión técnicamente siendo un éxito, antes de estrellarse contra el suelo. La otra hoja se retorció violentamente y cortó el brazo derecho de otro paria, que cayó al suelo gritando, empapado en su propia sangre. El sello se cerró. El espacio se derrumbó sobre sí mismo y Luke desapareció sin dejar rastro. Solo 2 marginados permanecieron con vida. Uno de ellos, iluminado por el tenue resplandor azul de las estacas aún humeantes, jadeaba de rodillas, sin una sola gota de sangre en su cuerpo, pero sus ojos se salían de sus órbitas por la sorpresa. El otro se retorcía en el suelo, agarrándose el muñón donde solía estar su brazo. El que sobrevivió ileso tenía la tez pálida. Ni siquiera se habían enfrentado a Luke durante un minuto completo, y estaban casi aniquilados, apenas capaces de esquivar o activar sus habilidades. Solo unos pocos segundos de enfrentamiento y 3 marginados de la élite estaban muertos.
No podía comprender cómo un chico de 17 años podía soportar una presión tan abrumadora con cada paso que daba. Todos habían oído los rumores sobre él. Se rumoreaba que poseía 4 auras, algo nunca antes visto. Muchos decían que eso significaba que no era humano, e intentaban explicarlo invocando demonios como los propios Spider-Man. Pero era difícil creer que un niño, el último de su linaje, hubiera conseguido un libro demoníaco y acumulado tanto poder en tan poco tiempo. Normalmente, esos caminos requerían ensuciarse las manos, asesinando a innumerables inocentes, y se sabía que Luke nunca había cometido tales actos. Así que la única opción que quedaba era aceptarlo. Era un genio. Una especie de elegido. Ahora que lo había enfrentado, comprendió por qué tantos consideraban a Luke el psíquico más fuerte del mundo. Al menos, sin contar a los psíquicos demoníacos de la familia Spellman, especialmente a Edward. Pero incluso entonces, Luke ya había demostrado ser capaz de matar a varios ancianos demoníacos por sí solo. Así que, en una batalla hipotética entre esos dos, nadie sabe exactamente quién saldría victorioso. Lo logramos. ¿Crees que morirá?, preguntó el que le faltaba un brazo, apretando los dientes para contener un grito de dolor. No lo sé, murmuró el otro, aún temblando. Pero enfrentarse a tantos demonios debería ser peligroso, incluso para él. Siguió un breve silencio. Ambos miraron fijamente el lugar donde Luke había estado. Vamos, dijo el ileso con voz tensa. Ahora que ya no está en el camino, debemos unirnos al asalto final. Nuestra parte está hecha. Y sin mirar atrás, desaparecieron entre las sombras de la colina, con la sangre de sus compañeros caídos aún fresca en el suelo. La batalla final acababa de comenzar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.